Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Valentina Rusián Barrios, soy estudiante de la Universidad José María Vargas, estudio Educación Integral Mención Ciencias Naturales. En la materia Computación 2 voy a defender mi proyecto titulado Diseñar una clase de química para estudiantes de tercer año manejando herramientas colaborativas computarizadas. A continuación presentaré láminas. Bueno, hablando sobre todo lo que tiene que ver con los avances de tecnología en los últimos años, se ha presentado para varias, para varias personas, más que todo en el ámbito educativo, instrumentos, herramientas y recursos que pueden facilitar algunas estrategias en el salón de clase. Por ejemplo, si se quiere realizar una actividad, por ejemplo, en el área de castellano, se puede utilizar algún método didáctico que puede ser un video o se puede elaborar con una herramienta digital un cuento de forma que los estudiantes puedan disfrutar o percibir que la actividad tenga una respuesta positiva y además que los estudiantes puedan estar contentos, disfrutar la actividad y así traerá beneficios al docente. Con esto, la finalidad que se obtendría durante este tema, que sería el cuento, el aprendizaje va a ser más significativo y esta herramienta ya sería algo que puede predominar en la planificación del docente. Ok, las clases y pedagogías usuales que se encuentran en un aula de clases, en el caso de las materias científicas, se ha venido presentando un desafío para todos los estudiantes, sobre todo en educación media. Por ejemplo, las materias enfocadas con matemática, ciencias naturales, química, física, computación, biología, los estudiantes son estas áreas de formación. Los muchachos lo ven como unas áreas tediosas, difíciles de comprender, aburridas, monótonas, con un lenguaje técnico que ellos no pueden comprenderlo a simple vista en una clase, y con esto se genera una escasez para la formación y motivación de profesionales en estas áreas científicas. Entonces, ¿qué se quiere buscar o qué se puede planificar en base a esto? Bueno, primero el docente tiene que dar su clase de forma teórica, sencilla, explicando sus conceptos, pero a la vez tiene que realizar actividades que no sean monótonas. Por ejemplo, del tema sobre, por ejemplo, si vamos a hablar de la química, sobre la historia de la química, sobre qué es la química, cuál es su importancia, hablar del laboratorio, hablar de la nomenclatura. Los estudiantes, bueno, primero en la clase no sentirán algún interés, pero si el docente realice actividades didácticas, puede ser que les motive o les llame la atención. Pero con estos recursos, estas herramientas digitales pueden ser provechosas, pueden también ayudar explicando el tema, y los chicos tendrán más agilidad para resolver problemas de química, como lo es la nomenclatura, como lo es la estequiometría, y así podrán tener
podrán visualizar que la química va más allá de un aula de clases. Se encuentra en todo lo que está en nuestro alrededor. Planteamiento del problema. La enseñanza de la química en Venezuela para el nivel de bachillerato, educación media, posee ciertos desafíos que impiden un aprendizaje efectivo. Esto quiere decir que se crean lagunas donde el estudiante no puede determinar ciertos compuestos con las nomenclaturas, puede ser la tradicional o la sistemática o la stock, y con esto puede traerle o puede llevarle cuesta arriba todo lo que tiene que ver con la estequiometría, con ejercicios de cálculo de reacciones químicas, y bueno, todo tiene que, para todo su base, la base para poder realizar todos los demás o estudiar todos los demás temas, siempre se tiene que partir de nomenclatura. La nomenclatura química, inorgánica y orgánica también hay que abordarlo desde un punto de vista positivo, que no sea tan estricto, tan monótono, sino que se hagan analogías, se utilicen algunos recursos, como algunos recursos visuales, como videos en YouTube, buscar alternativas también, de que el estudiante también se hagan conjuntos de equipos, y además con las herramientas colaborativas pueda buscarse una mejor forma, una mejor estrategia de que todo lo que tiene que ver con este tipo de nomenclatura puedan ser eficientes y significativos. La falta de interés y desmotivación al abordar las unidades didácticas que involucran la nomenclatura, y el uso de estrategias pedagógicas tradicionales y poco dinámicas. Con esto quiere decir que tiene que haber siempre la intervención del estudiante. El docente puede, claro, su deber es explicar, aclarar dudas y todo lo demás, pero también el estudiante tiene que haber un proceso de retroalimentación, no solamente viéndolo desde las herramientas digitales, sino que tiene que existir toda esa retroalimentación en todo el grupo. Los objetivos que se encuentran en este proyecto son diseñar una clase en el área de química manejando herramientas colaborativas computarizadas para tercer año. Y los objetivos específicos son explicar en clase los conceptos de química como la materia, los átomos, los elementos que están en la naturaleza, y en este caso hay una tabla o un recurso, una herramienta que es universal, que se llama la tabla periódica, que allí están ubicados todos los elementos que han sido estudiados y aprobados, y con esto todos estos elementos se encuentran en su estado puro, en su estado natural. También otro objetivo específico es diseñar actividades manejando con la herramienta, que también es una aplicación y también un recurso didáctico, que se llama Unreal Chemist, y la herramienta digital computarizada vendría siendo la herramienta Google Forms, que es donde allí se elaboraría el quiz que el docente elaboraría después de dar la clase y después de elaborar esta clase práctica que se haría dentro del aula. Es importante que el docente parta de los conceptos básicos sencillos
y términos que se tienen que tener en cuenta para el estudio de la nomenclatura. Justificación del problema. Bueno, tenemos que fortalecer el aprendizaje de la nomenclatura química para asegurar un proceso educativo exitoso en esta área. Las simulaciones interactivas o la resolución de problemas contextualizados se busca no solo en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también fomentar una actitud más positiva hacia la ciencia. Con solo esto, o sea, con solo en una clase poner a prueba los conocimientos en un simulador y luego en elaborar un quiz utilizando una herramienta digital que es el Google Forms, esto hace que el estudiante sienta curiosidad de todo lo que se ha visto en clase, de que haya curiosidad, de que sienta esa búsqueda de conocimiento en esta área científica y que el aprendizaje sea significativo y beneficioso no solamente para el estudiante, sino también para el grupo. Y también a futuro ese estudiante puede tener la opción de poder estudiar alguna carrera que involucre lo que es la química. Bueno, en una clase que un docente en particular daría en química, primero tendría que definir lo que es la química, luego hablar sobre la historia, de dónde se originó la historia de la química, explicar lo que es la nomenclatura y la tabla periódica. La tabla periódica es el lenguaje universal de la química. Ok, ¿qué es la química? La química es la ciencia natural que estudia y analiza la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones y su relación con la energía química. Estos conceptos que se presentan dentro de esta diapositiva son palabras claves que se tiene que tener en cuenta cuando se vayan a realizar las actividades, las prácticas con el simulador y las preguntas que tienen que estar dentro del Google Forms. ¿Por qué? Porque son términos claves para poder comprender ciertos temas dentro de la química más adelante. La historia de la química. Esta abarca desde las prácticas primitivas de transformación de materiales hasta la ciencia moderna, pasando por la alquimia y la consolidación de sus fundamentos en el siglo XVIII, con representantes. El más conocido es Anthony Lavoisier, que él fue el que ya determinó de que, bueno, los metales que se producen que se producen cuando se realiza alguna reacción, porque lo que ocurre allí es una reacción, se obtiene cierto compuesto. Entonces los alquimistas pensaban o se consideraban en esa época que eran hechiceros o que eran magos o que eran personas que podían hacer cosas utilizando ciertas sustancias y hacían hechizos. Eso se decía de la alquimia. También otro dato curioso de la alquimia es que tenía su propio lenguaje, sus propios símbolos, y también decían de que cuando el oxígeno se daba electrones, que los compartía con un metal, se decía que liberaba flogistos. Eso era un lenguaje que tenían los alquimistas. Bueno, entonces dentro de la historia de la química, el docente tiene que tratar de resumir o buscar una manera de que esta temática,
que este subtema